La degradación de la Iglesia, tomo 2, capítulo 5. La degradación en Pérgamo, segunda parte. Las doctrinas diabólicas. La degradación en Pérgamo, reiteramos, es la profundidad de la degradación de la Iglesia, porque en ella la Iglesia tocó el fondo de las tinieblas y de la oscuridad, y se llenó de las obras del diablo. Una vez él puso su trono en la Iglesia y vino a morar en ella, tiene el camino expedito para introducir dos de las doctrinas más engañosas, perversas y odiosas que atacan directamente la persona del Señor y su obra. Primero, la doctrina de Balaam. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a algunos que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2:14. La primera doctrina, enseñanza, que Satanás introdujo en la Iglesia una vez que se apoderó de ella y estableció allí su morada y su trono, es la doctrina de Balaam. Para entender en qué consiste la enseñanza de Balaam, examinemos brevemente quién fue Balaam en el Antiguo Testamento y cuáles fueron sus obras. Y para ello les recomendamos la lectura de los capítulos 22, 23, 24, 25 y 31 del libro de Números. Balaam era un profeta del Antiguo Testamento de quien no tenemos información de cómo llegó a ser profeta. Lo que sí sabemos es que tenía alguna comunión con Dios, porque se encuentran pasajes donde consulta al Señor acerca de su consentimiento para hacer y decir cosas con respecto al pueblo de Israel. Cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto, ellos debían pasar por la tierra de los madianitas, en la cual estaba asentado el pueblo de Moab, que era descendiente del hijo que Lot tuvo con su hija mayor. Cuando el rey de Moab, que se llamaba Balac, vio a la muchedumbre de Israel, tuvo miedo y consideró que ese pueblo tan numeroso borraría al suyo de la faz de la tierra, y mandó contratar a Balaam para que viniera y lo maldijera, con el fin de que Israel fuera destruido. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Bien pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Números 22, versículos 3 al 6. Mandó entonces Balac a los ancianos de su pueblo a que contrataran a Balaam para que viniera a procurar la destrucción de Israel, el pueblo de Dios. En ese entonces Balaam era un hombre que tenía comunión con Dios y buscaba su voluntad, porque cuando vinieron los ancianos de Moab y le dijeron las palabras de Balac, él les respondió: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Números 22:8. Ante tal actitud de Balaam, el Señor no tardó en responderle. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Versículos 9 al 12. Qué magnífica es la palabra del Señor y qué sencillez hay en sus decisiones. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Esta es la única voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
y en esa decisión debió mantenerse Balaam. Pero la voluntad humana, cuando no se somete al espíritu, es frágil y cambia fácilmente. El rey de Moab había decidido maldecir a Israel y no iba a desistir fácilmente, aún sabiendo que la voluntad de Dios era contraria. Así es Satanás, porfiado e insistente, y por eso los hijos de Dios debemos velar para que no caigamos en su tentación. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Los ancianos moabitas volvieron a su rey y le relataron las palabras de Balaam. Él envió de nuevo a príncipes más honorables que los primeros, y además de enviarle, como la primera vez, los tesoros de la adivinación, le mandó decir: sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Números 22:17. La respuesta que inicialmente dio Balaam a los moabitas era la voluntad de Dios. Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa grande ni chica. Números 22:18. Sin embargo, la actitud asumida por el profeta inmediatamente dejó ver su ambición por los honores y las riquezas que le ofreció Balac. Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Números 22:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha determinado algo, Él lo cumplirá, y esa es su voluntad. Dios no cambia como cambiamos nosotros. Dios no puede ser manipulado ni puede ser obligado a que tome sus decisiones según nuestros deseos. Cuando de su boca sale una palabra, esa palabra se cumple por encima de todas las cosas y no hay cómo hacerlo cambiar. Si Dios determina algo y lo cambia, Él no sería Dios, porque eso implicaría que se equivoca y Él no es Dios de equívocos. No obstante, Dios quiso aprovechar la oportunidad y permitió que Balaam fuera con los hombres que lo buscaban, porque quería bendecir a su pueblo. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Números 22:20. Sin embargo, por el camino, el Señor le mostró su disgusto a Balaam, porque éste no se había ceñido a su voluntad, la que le había revelado la primera vez que fue abordado por los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Números 22:22. Es bien curioso que en este pasaje Balaam se muestre más terco que la asna que montaba. Así es el hombre natural, almático y carnal, y en el cristianismo contemporáneo abunda esta clase de personas. El gran problema de los cristianos de hoy es que son tercos, duros de cerviz, y viven todo el tiempo en su viejo hombre y no aprenden a oír con sencillez la palabra del Señor ni a obedecerla. Es bien claro que en la voluntad del Señor no había posibilidad de que Balaam fuera con los príncipes de Moab. Por eso el Espíritu declara: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Números 22:22. ¿Por qué Balaam actuaba de esa manera? Porque estaba lleno de codicia frente a las riquezas y la honra que le había ofrecido Balac. Él deseaba riquezas y fama, y su ambición lo encegueció. Por esa razón, el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Versículo 23. Imagina la escena donde un asna, un animal de carga, un ser irracional, ve a Dios, mientras que su dueño, su jinete, no puede ver nada. Definitivamente este es el extremo de la ceguera. ¿Acaso no es esta la condición del cristianismo contemporáneo? Lectores oyentes, hermanos amados, perdonen la franqueza, pero si no hablamos estas palabras con la claridad que lo estamos haciendo, podríamos ser acusados por ustedes en el tribunal de Cristo
de que conociendo algunas verdades las ocultamos. Al publicar este libro junto con los demás que completan la carga que el Señor nos ha dado, no pretendemos llenarnos de fama, ni alcanzar el estatus de escritores ni de reverendos, ni de siervos de Dios, sino simplemente con sencillez de corazón y con debilidad, temor, humildad y temblor, deseamos que el Señor en su misericordia abra los ojos y quite los velos de los lectores, aunque sea como hizo con el asna, y puedan ver al Señor y Él pueda revelarles sus deseos y su voluntad. Pero tenemos que decir que el cristianismo de hoy, con sus flamantes líderes, están enceguecidos y no ven nada de lo que el Señor es y cuál es su voluntad. Los primeros porque no les han enseñado a ver, y los segundos porque han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Segunda de Pedro 2, 15 y 16. En 3 ocasiones el asna vio al ángel de Jehová, con la espada desenvainada, dispuesto a dar muerte a Balaam, y en las 3 ocasiones el animal salvó la vida del profeta. La primera vez el asna se desvió del camino para no encontrarse con el ángel. Balaam la azotó. La segunda vez el ángel se puso en una senda que tenía paredes a cada lado. El asna apretó una de las piernas de Balaam contra una de las paredes, tratando de evitar al ángel de Jehová y la consecuente muerte del profeta. Nuevamente Balaam la azotó. En la tercera ocasión el ángel se ubicó en una angostura, donde no había cómo desviarse del camino ni a la derecha ni a la izquierda. El asna entonces se echó. Balaam volvió a azotarla, lamentando no tener una espada para matarla. El Señor entonces abrió la boca del animal y le habló al profeta, refrenó su locura. Pero ni aun así Balaam entendió que el Señor estaba disgustado con su actitud. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam y vio al ángel que le reprochó el hecho de que hubiera azotado 3 veces al asna y le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Números 22:32. No obstante, el Señor no quiso que Balaam se devolviera cuando éste se lo propuso, sino que Dios quería llevarlo hasta Balac, para que delante de él Balaam bendijera a su pueblo, y Balac tuviera un testimonio de que nunca podría destruir a Israel. Por eso el Señor le dijo: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Números 22:35. Finalmente Balaam llegó donde estaba Balac, ansioso porque el pueblo de Dios fuese maldito. Los capítulos 23 y 24 de Números narran cómo Balaam fue tomado por el Señor, y en lugar de proferir maldición y execración contra el pueblo de Dios, lo bendijo en 3 ocasiones. Esto ofendió profundamente a Balac, el rey moabita, quien le dijo a Balaam que Dios lo había privado de honra. Hasta aquí Balaam fue fiel a Dios y habló conforme al Espíritu del Señor, quien vino sobre él. El capítulo 24 finaliza diciendo: entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Números 24-25. Cada uno tomó su camino y no el del Señor. Pareciera que la historia terminase aquí y que finalmente Balaam hizo la voluntad de Dios. Pero en Apocalipsis 2:14 dice que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cómo podremos aclarar esta situación? Gracias damos al Señor Espíritu, porque es Él quien nos revela las cosas profundas de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. El capítulo 25 de Números es muy esclarecedor,
al respecto. Veamos. Y mientras habitaba Israel en Sittim, comenzó el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab, porque éstas convidaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y comió el pueblo y postróse ante los dioses de ellas, por manera que Israel entregóse a Baal Peor, y encendió la ira de Jehová contra Israel. Versículos 1 al 3. El pueblo de Israel, los varones, buscaron a las hijas de Moab para fornicar con ellas. Estas mujeres convencieron a los israelitas de que le rindieran culto a sus ídolos, y el pueblo comenzó a dejar al Señor y se fue tras un ídolo moabita que ellos llamaban Baal Peor. Como Balac deseaba que Israel fuera destruido, Balaam ideó un medio por el cual Dios mismo en su ira destruyese a Israel, y se lo enseñó a Balac, que las hijas de Moab conquistasen a los hijos de Israel, las atrajeran tras sus amores y los enseñaran a rendir culto a sus ídolos, con lo cual Dios se enojaría y él mismo los destruiría. Esta es la razón por la cual Apocalipsis afirma que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Debido a este desvío, el Señor se enojó contra Israel y le ordenó a Moisés que ahorcara delante del sol a todos los príncipes del pueblo, para que el ardor de la ira de Jehová se aplacara. Moisés entonces ordenó a los jueces de Israel que mataran a cada uno de sus familiares que habían fornicando adorando a Baal Peor, y así lo hicieron. Naturalmente que esta situación causó mucho dolor entre el pueblo y en Moisés y Aarón, y mientras ellos se congregaron frente a la puerta del tabernáculo de reunión, un israelita trajo a una madianita y la llevó a su tienda para presentarla a su familia. Lo vio Finehés, nieto del sacerdote Aarón, y fue y alanceó al israelita junto con la amalecita, y cesó la mortandad de los israelitas. Sin embargo, ya habían muerto 24,000 de Israel. Esto fue lo enseñado por Balaam, y esta fue la doctrina que Satanás introdujo entre el pueblo cristiano en la época de Pérgamo. En esa época la iglesia se casó con el mundo, y desde esa época el diablo ha introducido en su seno toda clase de ídolos paganos con el nombre de santos y vírgenes, y desde entonces ha permanecido hasta hoy, sostenido por el corrupto catolicismo romano. Desde esa época, Satanás tomó el paganismo del mundo antiguo, el paganismo mesopotámico, babilonio, egipcio, griego y romano, entre otros, y los introdujo en la iglesia para que los cristianos adoraran sus ídolos, y eso sigue ocurriendo en pleno siglo XXI. Los paganos de las épocas antiguas tenían un dios para casi cada una de las actividades de su vida diaria, al igual que el catolicismo hasta el día de hoy tiene un santo o una virgen para cada una de sus actividades, tales como el noviazgo, el matrimonio, los hijos, los recién nacidos, los bebés. Hay un santo o una virgen usada para los viajes, contra los maleficios, contra las enfermedades como la diarrea, el cáncer, la leucemia, etc. Y cada población católica tiene un patrón santo o una patrona, una virgen. Además han sido canonizados como santos gentes que practican la brujería, que cometieron asesinato, adulterio, fornicación y otros tantos pecados, y son objeto de veneración y adoración por parte de los católicos. Esta es la doctrina de Balaam, que ha sido introducida en medio de la iglesia por Satanás, y que actualmente es muy fuerte en más de 1 millardo de seres humanos en todo el mundo. ¿Qué indujo a Balaam a cometer tal locura? Cuando inicialmente era un hombre que tenía comunión con Dios y conocía su voluntad, la ambición desmedida de las riquezas materiales y el deseo desenfrenado de gloria. Pero no juzguemos solamente a Balaam, sino miremos a los cristianos del siglo XXI. ¿Quién podrá ser más famoso que el Papa Católico? ¿Y qué organización tendrá más riquezas materiales que el catolicismo romano?
En fama no tiene competencia, el Papa es único y no hay nadie más conocido ni famoso que él en todo el mundo. El Papa es un Dios para el mundo católico y todo lo que él dice es el equivalente a la palabra de Dios. ¡Qué mentira más absurda y abominable! La palabra de Dios es Dios mismo, es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, y su registro se encuentra solamente en la Biblia y la conocemos mediante revelación del Espíritu en nuestro espíritu. Todo lo que el Papa habla y enseña en el catolicismo romano contradice abiertamente la Biblia. Sus prácticas son una mezcla demoníaca de paganismo y aparentemente con algunas prácticas del Antiguo Testamento, pero todas ellas son abominables delante del Señor, porque se convierten en doctrinas de demonios, en cosas sacrificadas a los ídolos y en fornicación. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Recordemos que la fornicación y el adulterio son pecados que se cometen cuando una persona tiene intimidad con otra fuera del matrimonio. Es decir, una esposa solo puede tener por marido a su legítimo esposo, al igual que un hombre solo puede tener por mujer a su legítima esposa. Toda relación que vaya más allá de fornicación y es adulterio. Espiritualmente hablando, cometer fornicación es adorar o rendirle culto a cualquier persona u objeto que no sea el verdadero y único Dios, el cual se ha manifestado mediante el Señor Jesucristo y hoy es real para nosotros los creyentes por medio del Espíritu Santo. El catolicismo enseña que los santos y las vírgenes son necesarios, porque debido a nuestros pecados no podemos ir directamente a la presencia de Dios, y entonces los necesitamos como mediadores ante Dios, y más si se trata de María, que es, entre comillas, la Madre de Dios. ¡Qué mentira más ridícula! Y qué ignorancia tan crasa con respecto a las Escrituras. Lea bien lo que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Igualmente ore este versículo y guárdelo en su corazón. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí no dice que somos unos pecadores descarados y que debemos buscar mediadores, sino por el contrario, que nos acerquemos confiadamente, sin temor, sin desconfianza, no mirando nuestra condición, sino con la certeza de que Dios nos recibirá, nos dará su gracia y su misericordia. Lógicamente esto se refiere a creyentes, a hijos de Dios. Si por casualidad este libro llegó a sus manos y usted no es creyente, no ha recibido al Señor, no dude que el Señor lo está llamando. Vuelva hacia el Señor, hable con Él, recíbalo en su espíritu humano, en su corazón, invítelo a que entre, a que sea uno con usted y ya está. Así de sencillo es el Señor. Luego lea la Biblia, ore sus palabras, suplíquele al Señor que lo limpie, que le revele su palabra y aprenda a acercarse y a vivir en su trono de gracia. ¿Y qué decir de las riquezas materiales del catolicismo? A base de engaños, de mentiras, de violentar la conciencia de sus feligreses, han usurpado un sinnúmero de riquezas materiales y hoy es una potencia económica difícil de igualar. A lo largo de todas las edades han heredado riquezas de millones de familias, de sociedades y de personas. Una visita del Papa a un país católico cuesta millones de dólares y se le recompensa con ofrendas cuyas cuantías superan los 9 dígitos. El catolicismo romano es socio de grandes empresas multinacionales, empresas financieras, industriales, de servicios, de educación y todo aquello que produce lucro.
falsificando para ello la palabra de Dios con el fin de enriquecerse. Porque no somos como muchos que por ganancia comercian con la palabra de Dios. Al contrario, con sinceridad, como enviados de Dios, hablamos en Cristo ante Dios. Segunda a los Corintios 2:17, versión Nueva Reina Valera, 1990. Son tantas las riquezas materiales del catolicismo romano que hoy es muy difícil cuantificar el valor de sus bancos, universidades, empresas industriales, catedrales, basílicas, parroquias, terrenos, edificios. Todo gracias a la doctrina de Balaam que Satanás introdujo en la iglesia desde los albores de la misma. No podríamos pasar por alto la otra rama del cristianismo, conformada por grupos evangélicos denominados libres y conocida más como el protestantismo. Iglesias nacionales como la luterana alemana, la presbiteriana suiza, la anglicana de Inglaterra, la metodista norteamericana y un sinnúmero de grupos considerados libres no han dejado de amasar grandes fortunas económicas, aunque no comparables con las del catolicismo romano. Un buen número de sus líderes han logrado hacerse famosos, falsificando igualmente la palabra de Dios, y a diferencia del catolicismo romano que ha amasado su fortuna para la organización, los grupos protestantes, sin incluir las iglesias nacionales ya mencionadas, amasan fortunas para disfrute de sus líderes. Sus feligreses tienen a sus líderes en un pedestal y de manera inconsciente los consideran como dioses, pues imaginan que la palabra hablada por ellos es la palabra de Dios, pero en realidad la palabra santa es desconocida por los líderes y por quienes los siguen. Lo mismo ocurre con la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente, que es el resultado de la labor de Constantino en el siglo IV. Cuando el paganismo occidental no se avino a sus deseos, trasladó la sede del imperio a la ciudad que en ese tiempo se conocía como Bizancio, y él le dio el nombre de ciudad de Constantino, Constantinopla, y que actualmente se llama Estambul. En época pasada reciente fue la capital de Turquía. Cuando la Iglesia Católica se dividió, la oriental quedó encabezada por un émulo papal, que se llamó el Patriarca de Constantinopla, y es la cabeza más notoria de esa iglesia, aunque tiene otros patriarcas más: Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Rusia, etc. Con todo esto, Satanás pone tropiezo a los hijos de Dios y los enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos, basados en la doctrina de Balaam, que fue hábilmente introducida en la iglesia por él en la situación de Pérgamo. Hablaremos con más profundidad sobre las tres alas del cristianismo degradado cuando en capítulos posteriores veamos la degradación en Tiatira y en Sardes, que se ajustan perfectamente a cada una de ellas. Segundo, la doctrina del nicolaísmo. Para Satanás no era suficiente corromper la iglesia con la doctrina de Balaam, con la falsificación y el comercio de la palabra de Dios, sino que sabía que era necesario profundizar su engaño, introduciendo una doctrina más, el nicolaísmo. No es fácil encontrar entre los estudios teológicos del cristianismo qué es el nicolaísmo, porque en la mayoría de ellos hace falta mucha revelación de la palabra. Por ejemplo, la versión Reina Valera de 1960, para esclarecer el asunto del nicolaísmo, dice en el glosario de las Biblias de esa versión la siguiente nota, abro comillas, nicolaitas: cerca herética primitiva de la cual solo se sabe con seguridad lo indicado en Apocalipsis 2, 6 y 15, o sea que combinaban la idolatría con prácticas inmorales. El nombre parece derivarse de Nicolaus, Nicolás, pero no hay certidumbre de quién era tal persona. Se evidencia en esta nota la falta de revelación y la pereza que tienen los cristianos de buscarla, acercándose al trono de la gracia para recibir revelación del Señor y su palabra. Ni Nicolás es fundador de una secta que practicaba la idolatría y la inmoralidad, ni el nicolaísmo es una secta, sino que es una doctrina introducida por Satanás para damnificar la iglesia. La palabra nicolaísmo o nicolaíta
tiene su origen en la palabra griega Nikolaitai, cuya raíz es Nikolaos, palabra que a la vez se compone de dos vocablos griegos, Niko, que quiere decir conquistar o estar sobre otros, y Laos, que quiere decir gente común, seglares o laicos. Así el nicolaísmo no es nada distinto a la jerarquización de la Iglesia. Jerarquización en los que unos se autonombran los siervos de Dios, los enviados de Dios, y dominan a los demás y los someten para que vivan conforme a sus deseos y caprichos. Sabemos que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es comparado con el cuerpo humano, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. 1 Corintios 12:12. Así como en el cuerpo humano no hay unos miembros más importantes que otros, en el cuerpo de Cristo tampoco hay miembros que sean más o menos importantes que otros. Por todos los miembros del cuerpo de Cristo circula la misma vida divina, y todos son necesarios y tienen la misma importancia para el Señor. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son muy necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos honrosos, a estos vestimos con mayor honra, y los que nosotros son menos decorosos reciben mayor decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios concertó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan todos la misma solicitud los unos por los otros. 1 Corintios capítulo 12, versículos 22 al 25. Otra cosa es que cada uno de los miembros tiene diferente función, y esa función depende de la medida de la gracia que el Señor repartió a cada uno. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Romanos 12, versículos 3 al 6. El hecho de que cada uno de los miembros del cuerpo tenga diferentes funciones no indica que un miembro sea superior a otro, o que ciertos miembros, por el hecho de tener cierta función, puedan enseñorearse de los demás. El Señor Jesús es claro al advertir sobre el particular. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. En la Iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, tenemos una función. Y esa función es tan importante y tan necesaria como las demás, y debemos ejercerla en nuestro diario vivir, dependiendo del Espíritu y viviendo en el Espíritu. Quienes viven bajo la doctrina y la práctica del nicolaísmo, que es la totalidad del cristianismo contemporáneo, siguen la doctrina que Satanás introdujo en la Iglesia desde el siglo IV de esta era. Con seguridad, querido lector oyente, usted argumentará que la Biblia dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Estamos completamente de acuerdo con su argumento, porque es bíblico y usted tiene toda la razón. Veamos con detenimiento las palabras de este versículo. En primer lugar, los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros no se autonombran,
ni son nombrados por la iglesia, ni los nombran por votación, ni son formados en un seminario o en un instituto bíblico, sino que son constituidos por el Señor. Él mismo constituyó. La constitución es un proceso que se da por crecimiento en vida y en gracia. Las 4 clases de hombres dones con los que el Señor dota a la iglesia no se dan por generación espontánea, sino que llegan a ser una u otra función de las 4 mencionadas, o 2 o 3 o 4 a la vez, en la medida que estos hijos de Dios andan en comunión con Él, y su función para la iglesia se va manifestando, y el Espíritu la confirma. No es necesario que vayan a un instituto bíblico, donde los gradúan como pastores o con cualquier otro título, ni a un seminario donde los gradúan como curas. El Señor, por ejemplo, constituyó a 12 como apóstoles, y esa constitución no fue el resultado de una maniobra política, ni de la elección de los demás discípulos del Señor, ni de la decisión de María, la madre de Jesús, ni de ninguna otra artimaña de las que utiliza el cristianismo contemporáneo para proveerse de líderes, sino que su función resultó de andar a diario con el Señor, de tener comunión con Él, de vivir en el Espíritu como lo hicieron durante los 10 días posteriores a Pentecostés, y de seguir al Señor por donde Él va. Debemos dejar en claro de una vez por todas que el líder de la iglesia es el Señor, y nosotros somos sus siervos, todos sus hijos, y lo seguimos a Él diariamente por donde quiera que va, y de eso espontáneamente surgen los dones para la iglesia. En segundo lugar, las 4 clases de hombres dones no son títulos que el Señor otorga a determinados hermanos, sino funciones que contribuyen al perfeccionamiento de los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Los santos que son constituidos con funciones especiales no tienen esa constitución para enseñorearse de los hermanos, ni para dirigirlos, sino para perfeccionarlos. Y el perfeccionamiento se da mediante la inoculación de Cristo en el espíritu y el alma de las personas. La palabra apóstol, por ejemplo, quiere decir enviado. ¿Enviado por quién? Por el Señor. Un caso que nos ayuda a ver cómo se constituye un o unos apóstoles lo encontramos en Hechos 13, 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Los 5 hermanos mencionados en este pasaje previamente habían sido constituidos como profetas y maestros, y ellos estaban en Antioquía ministrando, sirviendo al Señor. Y de pronto el Espíritu Santo habló y los envió a su obra. ¿A qué es enviado un apóstol? No a levantar una iglesia con un nombre denominado, ni a fortalecer cierta doctrina, ni a buscar sus propios discípulos para que lo sigan, sino a predicar el Evangelio, que es la persona del Señor Jesucristo. Pero el Evangelio no es un conjunto de palabras huecas que tratan de convencer a las gentes de que se salven del infierno por la eternidad, sino que el Evangelio es la persona más maravillosa que existe en este universo. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 1 y 3. La predicación del Evangelio consiste en inocular al Cristo maravilloso en el espíritu y en el alma de quienes lo han de recibir. Cristo que vive en quien lo predica y que ha llenado su alma. Todo esto debe hacerse en el espíritu. Por supuesto que para funcionar como apóstol se requiere estar constituido como evangelista. Un ejemplo de un evangelista lo encontramos en Hechos 8. Cuando uno de los 7 que habían sido designados en Jerusalén para servir a las mesas, llamado Felipe, fue a Samaria y les predicaba a Cristo, Hechos 8:5.
Por el hecho de que Felipe anunciara a Cristo, el Evangelio, se producían prodigios en el sentido de que las personas que tenían espíritus inmundos eran liberadas y sanados los cojos y los paralíticos. Pero Felipe no estaba preocupado por esas añadiduras, sino que estaba centrado en anunciar a la persona de Cristo que moraba en su espíritu. No obstante, el Espíritu en su sabiduría, para evitar que Felipe se engrandeciera y se volviera famoso, y para conservar la unidad de la iglesia, no permitió que la predicación del Evangelio por medio de él fuera completa. Entonces los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan, quienes al orar por los nuevos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Un profeta constituido por el Señor no es un hermano o hermana que adivina eventos futuros, que predice que determinado hecho va a ocurrir en determinada circunstancia o dentro de cierto tiempo, o que devela el pasado de otras personas, o que mediante el hablar en lenguas extrañas dice cosas como el Señor dice, Jehová ordena, sino que un profeta es un hijo de Dios que conoce los misterios profundos de Dios y los enseña a los hermanos para que ellos sean edificados, exhortados y consolados. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, versículos 1 y 3. Cuando en la reunión de la iglesia hay profecía, y debe haberla siempre, todos los participantes en la reunión son edificados. Y la edificación no es más que el crecimiento de Cristo en cada creyente. Edificar no consiste en levantar un edificio de paredes, puertas, ventanas, pisos y techos, sino que la edificación en el Señor es el crecimiento de la persona de Cristo en todos y cada uno de los creyentes. Un profeta genuino exterioriza a Cristo desde su espíritu humano y lo siembra en el espíritu, el alma y el corazón de quienes están en la reunión o donde esté y con quien esté. Y de esa manera todos son edificados. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 1 Corintios 14, versículo 31. Otra de las funciones de la profecía es la exhortación, pero no se debe entender esta como un regaño que se da a los santos para corregir sus defectos o sus equivocaciones, no. La exhortación consiste en alentar, en animar a los demás, y este aliento se logra inoculando a Cristo dentro del espíritu y el alma de los hermanos. La tercera función de la profecía es la de consolar. En las denominaciones cristianas y el catolicismo son corrientes los departamentos de consejería, y hay en ellos unos hermanos que se especializan en dar consejos cuando una persona necesita ser consolada o ser orientada en la toma de alguna decisión. Estos consejeros generalmente son personas que usan solamente su alma, pero que no han aprendido a usar su espíritu humano. Y por esa razón los consejos se convierten en un río de muerte, porque todo lo que va de alma a alma es muerte. Solamente lo que sale del espíritu de un hermano y toca el espíritu del otro y desde él alcanza el alma es vida y vivifica, porque desde nuestro espíritu fluye el espíritu vivificante. Un pastor maestro es un hermano que está constituido con las riquezas de Cristo y sabe alimentar a los hermanos enseñándoles la palabra en la medida justa de sus necesidades. Un pastor maestro constituido por el Señor no es el que ostenta ese título para enseñorearse de los hermanos, ni para ser la cabeza de la congregación, ni el que manda y dirige, porque todas estas funciones son exclusivas del Espíritu Santo.
Un pastor maestro es un hermano que sabe cuidar con ternura a otros santos, que sabe darles una dieta balanceada del Cristo que él mismo experimenta diariamente, por ejemplo, como era Pablo con los tesalonicenses. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Primera a los Tesalonicenses 2, versículos 5 al 7. En tercer lugar, las 4 clases de hombres dones que el Señor ha constituido para la Iglesia no son en número singular, sino plural. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Esos hermanos no son constituidos por el Señor para enseñorearse de los demás hermanos, ni para ser dirigentes al estilo del mundo, ni para hacer que los sigan a ellos, sino a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros, constituidos por el Señor, tienen la única función de perfeccionar a los santos, para que los santos todos hagan la obra del ministerio, y mediante esta obra el Señor edifique la iglesia, que es su cuerpo. No hay tal cosa como edificar una denominación o un grupo particular de propiedad de un líder, ni tampoco es bajo la función de un hermano que considera tener determinada función, sino que los miembros todos son coordinados por la cabeza, que es el Señor Jesús, y nadie más. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. El crecimiento se da cuando estamos asidos a la cabeza, que es Cristo, y no a un, entre comillas, ministro, casi siempre autonombrado o nombrado por los hombres, pero no constituido por el Señor. Cuando todos y cada uno nos asimos, nos agarramos fuertemente de la cabeza, somos concertados y unidos y ayudados unos a otros por las coyunturas del rico suministro, los hombres dones que debemos ser todos. Vamos creciendo y nos vamos edificando en amor, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2:19. Haciendo así, lograremos los 4 puntos relatados en Efesios 4:13, de los que hablamos antes en este capítulo. De esa manera evitaremos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Lamentablemente todo el cristianismo contemporáneo ha caído bajo las garras de hombres llenos de estratagemas astutas que traen vientos de doctrina a la iglesia y con ellas inducen aún a los mismos hijos de Dios a vivir una vida errada en cuanto a la voluntad y el deseo del Señor. Y todo eso se da porque los líderes del cristianismo contemporáneo son uno con Satanás en cuanto a la doctrina del nicolaísmo, que él introdujo en la iglesia desde hace más de 16 siglos. Reiteramos que el nicolaísmo no es una secta fundada por Nicolás, sino una práctica de la iglesia, mediante la cual se establece una jerarquía entre los hermanos, en las que unos son superiores a otros, a los demás. Unos pocos se constituyen como cabeza de la iglesia y unos pocos son dirigentes y hacen que los demás hermanos los sigan a ellos y no al Señor. Este sistema es ofensivo y odioso para el Señor
y Él no lo tolera bajo ninguna circunstancia. Insistimos que en la Iglesia, el único miembro más importante de todos los demás, el que descuella sobre todos es la cabeza, y la cabeza es el Señor Jesús, el Espíritu y el Padre. Los demás somos aquellos que laboramos junto con Él, es decir, somos sus colaboradores, que lo seguimos a donde Él va y hacemos lo que Él nos manda. Como el Señor a todos sus hijos nos ha dado una o varias funciones, para desarrollar en la Iglesia debemos tener cuidado de seguir sus instrucciones para no ofenderlo, para que Él pueda agradarse permanentemente de nosotros, para que en todo esté complacido. Por eso el Espíritu Santo por medio de Pedro nos dejó estas palabras. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Cada uno de nosotros debemos desempeñar nuestra función cuidándonos mutuamente, pero no por fuerza, no por imposición, no obligando a otros a que hagan lo que nosotros les decimos, sino inoculándoles la palabra de Cristo y permitiendo que sea el Señor quien haga su trabajo en el interior de cada santo. No debemos hacer como hace el cristianismo, que cada vez inventan una cantidad de mandamientos para obligar a los hermanos a que tengan determinado comportamiento y no permitan que sea el Señor quien mediante su trabajo en el interior de los hermanos los convenza, les dé revelación y visión y los guíe a vivir según su voluntad. No debemos servir a los hermanos con el ánimo de obtener ganancia para nosotros, ganancia en honra y fama, es decir, para que seamos honrados, admirados y se nos mire como alguien que es superior a ellos. No debemos buscar ser reconocidos como los siervos del Señor, porque todos somos siervos de Él. Tampoco se debe tratar de obtener ganancias materiales, violentando su conciencia para que mediante su diezmo y ofrendas se enriquezcan aquellos que se erigen como líderes. Por el contrario, se deben aplicar las palabras del Señor Jesús expresadas por Pablo. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. En el ejercicio de los dones que el Señor ha concedido a cada uno en la Iglesia, debemos aprender a ser ejemplo de los demás hermanos en nuestra búsqueda del Señor, en la búsqueda de revelación y de visión, en la oración y en nuestro comportamiento, en cada una de las situaciones que vivimos diariamente. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. ¿Cuánto daño ha causado Satanás a la Iglesia con la implantación de esas dos doctrinas pervertidas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, y cómo el cristianismo de hoy las vive y las practica? Pero el Señor en su bondad y misericordia nos está mostrando y nos ha guiado para escribir estos libros con la esperanza de que los lectores oyentes puedan ver estas cosas tan negativas y una vez que sean revelados por el Señor puedan abandonar esas prácticas diabólicas y ese vivir mundano y volverse al Señor para seguirlo a Él sin tener más mediadores que el Señor Jesús, y siguiéndolo a Él puedan conocer su voluntad, hacerla, llevar frutos para Él y agradarlo. A pesar de que el Señor alabó al ángel de la iglesia en Pérgamo, porque en medio del trono y de la morada de Satanás retenía el nombre del Señor y no negaba su fe, le reprocha el hecho de tolerar a aquellos que sostenían la doctrina de Balaam y a quienes retenían la doctrina de los Nicolaitas. Es decir, había creyentes o falsos creyentes que eran uno con Satanás. Dicho en otras palabras, permitir la doctrina de Balaam, permitir que los hijos de Dios tropiecen cometiendo fornicación o comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, que era lo que enseñaba Balaam, o aceptando la jerarquización de la iglesia
lo que en otras palabras consiste en seguir a líderes y no al Señor, es ser uno con Satanás. ¿No es ese el vivir del cristianismo contemporáneo? Los católicos están llenos de ídolos y al ser idólatras adoran a los demonios que están detrás de los ídolos. Es decir, fornican contra la persona del Señor porque Él es el único digno de adoración. Los protestantes, aunque no adoran ídolos tangibles, por un lado están llenos de ídolos intangibles. De manera inconsciente siguen a sus líderes, que se autodenominan pastores, reverendos, apóstoles, presbíteros, ancianos, diáconos, hermanos responsables, hermanos de servicio, obreros, siervos del Señor, etc. Y dejan al Señor como el único líder y la única cabeza de la iglesia. Por eso el Señor le dije al ángel de la iglesia en Pérgamo: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. La palabra griega usada para arrepentimiento es metanoeo y quiere decir cambiar de disposición mental, cambiar de mente. Si usted es un creyente que ha sido enseñado por el cristianismo a adorar ídolos o a seguir a líderes, necesita cambiar la disposición de su mente, hacerse a la idea de que los ídolos no son más que un engaño de Satanás y los líderes de su congregación son otro engaño igual al de los ídolos. Usted debe pedir al Señor que llene su mente, que saque de ella esas, entre comillas, cucarachas que le han infundido, y debe aprender a adorar a Dios y a seguir exclusivamente al Señor. No espere a que el Señor venga a pelear contra los baalamitas y contra los nicolaitas y los fulmine con la espada de su boca, que es su palabra, porque usted puede ser fulminado junto con ellos, como le ocurrió a Balaam cuando los israelitas pelearon contra los moabitas y los arrasaron. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Números 31, 7 al 8. No espere ser muerto con los que siguen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntase saliendo de en medio de ellos y viniendo al Señor que está en su espíritu, adorándolo y siguiéndolo solo a Él. El Espíritu está hablando a las iglesias. Esto quiere decir que ningún creyente tendrá disculpas frente al Señor para no arrepentirse, para no ir a Él, porque su hablar está llegando a todos sus hijos. Usted, amado lector oyente, tiene la Biblia, tiene el Espíritu y tiene su espíritu humano, donde puede obtener toda la revelación y desde donde puede tener visión para conocer lo que al Señor le agrada y lo que no. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, versículo 17. Igualmente usted tiene a otros hermanos que están guardando la unidad del Espíritu, están siendo unánimes entre sí y con ellos puede estar en la única comunión, la comunión del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es necesario rogar al Señor que afine nuestro oído, que lo sintonice con su hablar, que nos dé espíritu de sabiduría y revelación para que podamos conocerlo, que nos ayude a oír su voz diariamente, que nos ayude a acercarnos a Él para que nos enseñe todas sus cosas, para que nuestro vivir sea una permanente comunión con el Señor, para que nada pueda separarnos de Él, para que seamos como María, la hermana de Marta, que siempre estemos cerca del Señor, oyendo su palabra, teniendo revelación de ella, comprendiéndola y haciéndola nuestra realidad. Aprendamos a tomar la mejor parte, la cual no nos será quitada. En los versículos subsiguientes el Señor exhorta a sus hijos a que seamos vencedores, a que venzamos el trono y la morada de Satanás que están en Pérgamo, a que disolvamos ese, entre comillas, matrimonio diabólico de la iglesia con el mundo, y a que nos comprometamos con Él y le permitamos que nos transforme para que en su venida tengamos la oportunidad de casarnos con Él. Igualmente el Señor nos exhorta que venzamos la horripilante doctrina de Balaam,
que hace comercio de las cosas santas, lo que han hecho y hacen la mayoría de los líderes cristianos de la era presente. Ellos se dedican a hacer una mercadería de las cosas divinas, buscando enriquecerse materialmente mediante la falsificación de la palabra de Dios. Igualmente debemos vencer la jerarquización de la iglesia, que es la doctrina del nicolaísmo. En la iglesia del Señor no hay reverendos, no hay el sistema pastoral que tiene el cristianismo. No hay papas, cardenales, obispos, doctores, ni ninguno de esos títulos que se han autoimpuesto los falsos maestros del cristianismo contemporáneo. Si bien es cierto que el Señor constituye a todos los santos con dones como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, igualmente es verdad que quienes han sido constituidos y deben ser todos los santos, no deben considerarse más importante que otros santos, ni deben pretender ser seguidos ni constituirse en cabezas de la iglesia, porque uno solo es la cabeza, el Señor Jesús. Él es el genuino apóstol, Él es el profeta, Él es el evangelio y el evangelista, Él es el maestro, Él es el verdadero pastor, Él es todo y nadie más que Él. Nosotros somos miembros de su cuerpo y miembros los unos de los otros, pero nada más. Para quien vence esta ardid de Satanás, el Señor le promete cosas maravillosas. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. El maná escondido. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés, estando en el desierto, les proveyó una dieta a base de maná, una comida que para ellos era extraña y que el Señor les daba cada día en cantidad suficiente para que fueran alimentados balanceadamente. El suplir del Señor para su pueblo en el desierto era verdaderamente milagroso, porque en un desierto no hay nada que comer y tampoco se puede cultivar la arena que hay en él para obtener sustento de la tierra. El maná era un alimento especial que provenía del cielo, que representa a Cristo, quien es el verdadero pan que descendió del cielo y es el alimento que los creyentes debemos comer diariamente. Si miramos con detenimiento, el maná es un tipo de Cristo como nuestro alimento espiritual verdadero, y en varios versículos el Señor habla al respecto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo los dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:31 al 33. Quien ha descendido del cielo y da vida al mundo es el Señor Jesús. Luego Él es el genuino pan, el verdadero maná que alimenta a los hijos desde el Nuevo Testamento. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos comerlo diariamente para que seamos fortalecidos, para que tengamos fuerza y energía para vivir nuestra vida aquí en la tierra. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 6, versículos 48 al 51. Pero ¿cómo comemos de Jesús si no somos antropófagos? No se trata de una comida física, sino de la comida espiritual que es la persona del Señor y que hoy mora en nuestro espíritu. Él es la palabra y en la palabra podemos comerlo y disfrutarlo diariamente. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Siempre que entramos en nuestro espíritu humano y disfrutamos al Señor como palabra que está en la Biblia, lo estamos comiendo a Él y nos estamos nutriendo con todas sus riquezas. Cada palabra que sale de la boca del Señor es espíritu y es vida. Es nuestro alimento y nuestro nutriente espiritual. De otro lado,
Hablando más acerca del maná, Dios le dio a Moisés una orden en cuanto que una porción de él debía ser depositado en una urna y guardado en el arca del testimonio. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Éxodo 16, versículo 32. Esta porción de maná guardada en el arca del testimonio es el maná escondido. Es escondido porque no es público, es decir, no está disponible para el pueblo, sino que está escondido en una urna, la cual está dentro del arca, y esta a la vez se encontraba en el lugar santísimo del tabernáculo, a donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y Moisés mientras vivía y cuando lo deseaba. Como es conocido en el Antiguo Testamento, el lugar donde los israelitas se encontraban con Dios era el tabernáculo de reunión, el que estaba conformado básicamente por dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el primero entraban los sacerdotes continuamente para servir a Dios, según estaba dispuesto en la ley de Moisés. En el lugar santísimo, donde estaba entre otros el maná escondido, entraba solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Ni a una ni a otra parte del tabernáculo podía entrar el pueblo, sino solamente a la parte exterior del tabernáculo, que se conoce como el atrio. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo de separación, velo que no podía ser traspasado por nadie distinto al sumo sacerdote una vez al año y por Moisés con la frecuencia que él decidiera, especialmente cuando Dios lo llamaba o cuando él tenía alguna consulta que hacerle. Sabemos que cuando Jesús murió, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue rasgado de arriba abajo, y estos dos lugares dejaron de estar separados. En el Nuevo Testamento todos los hijos de Dios somos sacerdotes y tenemos libre acceso al lugar santísimo, que hoy, por un lado, es el cielo, donde está el trono de Dios, y por otro lado es nuestro espíritu humano, donde mora Dios como el Espíritu. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y tendiendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6, Hebreos 10:19 al 22. Cada vez que nosotros entramos en el lugar santísimo, en nuestro espíritu humano, y todo el tiempo que permanezcamos allí, y deberá llegar el día en que permanecemos en Él siempre, cada vez que tenemos comunión con el Señor, estamos venciendo toda la degradación de la iglesia y específicamente la degradación en Pérgamo. Viviendo y andando en el Espíritu, tenemos un disfrute continuo de las insondables riquezas de Cristo. Sus riquezas se van haciendo la realidad de nuestro vivir, y ese es el maná escondido que el Señor da a los vencedores de la degradación en Pérgamo. En otras palabras, debemos ser personas que en el secreto de nuestro espíritu humano, el lugar santísimo, disfrutamos todas las riquezas de Dios que están incluidas en la gracia. Haciendo así, en nosotros se va añadiendo una porción de Cristo y otra porción de Cristo, hasta el punto en que alcanzamos la plenitud de su estatura. Este hecho se da en la intimidad y depende de la disposición personal que cada creyente tenga para ir al trono de la gracia y encontrarse con su Señor. En otras palabras, yo no puedo hacerlo por usted, ni por nadie más, y nadie puede hacerlo por mí. El disfrute personal de las riquezas de Cristo se convierte en nuestro maná escondido.
Lo que usted tenga de crecimiento en Cristo, ese es su maná escondido que el Señor le ha dado para disfrutar. La piedrecita blanca es la segunda bendición que el Señor concede a quien venza todo aquello que Satanás ha introducido en la iglesia en la etapa de Pérgamo. Su trono, el trono de Satanás, su morada, la muerte, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando el Señor llamó a Pedro, cambió su nombre de Simón por Cefas. El significado de Simón es caña, y esta no es útil para edificar. Cefas es el equivalente hebreo de Pedro en griego, y en este idioma Pedro es Petra, que quiere decir piedra. La piedra es útil para la edificación y se obtiene mediante un proceso de transformación. Esta es nuestra historia como creyentes. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra y hemos sido cañas llevados de aquí para allá por el viento de las religiones y de las doctrinas. Pero cuando creímos en el Señor, Él entró y empezó en nosotros un proceso de transformación que dura toda la vida. En la medida que tenemos comunión con el Señor, que disfrutamos de sus riquezas, Él va creciendo en nosotros, va llenando nuestra alma y conformándola, hasta que cuando el proceso de transformación y conformación se complete, no solo seremos piedras aptas para la edificación del Señor, sino que seremos piedras preciosas y haremos parte de la nueva Jerusalén. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados, como casa espiritual para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Pero no solamente vamos siendo transformados en piedras aptas para la edificación, sino que en esa piedrecita el Señor escribirá un nombre secreto que no será conocido por nadie distinto a quien lo recibe. Ese nombre implica dos aspectos que son bien importantes. El primero, que al Señor le encanta la intimidad, y con aquel que tiene intimidad con Él, le reserva secretos que solo pueden ser conocidos por el Señor y el creyente a quien le es dada la piedrecita blanca. El segundo aspecto indica que al darle un nombre nuevo, todas las cosas del pasado se olvidan. Ya no habrá más recuerdos de las cosas hechas en la carne, sino que habrá un pleno vivir del nuevo hombre, el cual es Cristo como la persona, como la esencia, y los seres humanos que hemos sido redimidos y que vamos siendo conformados paulatinamente. Es la vida divina de Cristo siendo vivida en plenitud por el hombre regenerado y transformado. Y en esa mezcla no tiene cabida nada inmundo, vil, diabólico, ni perteneciente al viejo hombre. Merece la pena vivir el tiempo que nos resta en el Espíritu. Vale la pena vencer todas las cosas inmundas que Satanás ha introducido en la iglesia en la etapa de Pérgamo. Debemos levantarnos en el Espíritu contra la doctrina de Balaam, que lleva a los hijos de Dios a la fornicación espiritual, la idolatría, y a hacer comercio de las cosas santas y divinas. Debemos erguirnos en contra de la jerarquización de la iglesia, contra aquellos que, usados por Satanás, se erigen como líderes y reclaman ser suya la iglesia, que a la vez se constituye en otra forma de idolatría. Debemos tener presente que el líder, la cabeza de la iglesia, es el Señor Jesús, y que Él no ha designado a ningún hombre para que le edifique, porque Él es su único edificador. Como hijos de Dios, todos nosotros tenemos la unción que nos enseña todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Y aunque en la iglesia hay apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, a lo que debemos aspirar todos los miembros del cuerpo de Cristo, debemos tener en cuenta que solo somos instrumentos por medio de los cuales el Señor manifiesta su voluntad. Os he escrito esto sobre los que os desvían. En cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Pero como su unción nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste tengamos confianza y en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera de Juan 2, 26 al 28. El tiempo de vencer es hoy. No espere el futuro, porque será tarde. Si en la venida del Señor no hemos vencido el trono y la morada de Satanás, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, entonces tendremos que huir de él avergonzados. Seremos fulminados por la espada de su boca. Hasta aquí el capítulo 5. No se pierda el siguiente capítulo, el 6º, donde hablaremos de la degradación en Tiatira. Dele un like, suscríbase y haga un comentario para que todas las novedades que nosotros tengamos en este sitio lleguen a usted oportunamente y siga disfrutando de las riquezas del Señor.